La clase que viene, o sea, el miércoles que viene, que es el miércoles 13, ustedes van a tener clase de teórico con el ingeniero Rosso. Creo que ya arranca con maderas, si yo no me equivoco. Y el día 20 vamos a tener el examen parcial. La modalidad del parcial va a ser la misma que la que tuvimos en el primer examen. Vamos a hacerlo por la UB, exactamente igual, no va a haber cambios, digamos. Vamos a tener preguntas de la parte conceptual, o sea, vamos a dividir en tres partes, como dividimos antes, parte de concepto, digamos, del análisis estructural y demás, parte del cálculo de solicitaciones y estimación de las cargas críticas, y la última parte que va a ser verificaciones. Entonces, vamos a hacer lo mismo con alguna nave, con una barra y demás. Y lo que vamos a repasar, lo que vamos a tener en cuenta es los últimos 5 prácticos que hemos hecho, ¿sí? Trabajo práctico número 5, donde vimos verificación de barras a compresión del grupo número 2, ¿sí? Vamos a ver trabajo práctico 6, donde tenemos barras armadas del grupo 4 a compresión y flexocompresión, ¿sí? Trabajo práctico 7, que es lo que es elementos a flexión y corte, y el último que vimos en la clase pasada, que son solicitaciones combinadas de flexión y compresión en elementos macizos, ¿sí? Que era una última cosita que nos quedaba. Esos van a ser los cuatro temas que van a entrar en las verificaciones. El resto va a ser exactamente igual, ¿sí? Una nave, un elemento, análisis estructural, cálculo de solicitaciones, todo lo que vimos antes eh, de la primera etapa, digamos. Lo que venimos haciendo hasta ahora, digamos, ¿sí? Muy similar. No sé qué duda le puede haber quedado. En la UV yo repasé y hasta, a ver, no me fijo ahora, pero hasta ayer y hasta ahora, a ver, déjenme que me fije. Bueno, siguen las mismas. Había 3 personas que me consultaron, no sé si eso ya quedó, se entendió lo que les subí y demás, tenían dudas sobre cómo se calculaba la tracción en los pórticos frontales del trabajo práctico 6, y alguien me pidió que le subiera las verificaciones de las columnas 4 y la columna 5 del trabajo práctico 6, pero después de eso ya no tengo ninguna otra consulta. No sé qué otra duda les puede quedar al respecto. Si hay alguna cosa que no se ha entendido de alguno de los prácticos que querrán que repasemos, o algo que ustedes hayan calculado que necesiten que revisemos, lo podemos hacer. Tenemos toda la clase para eso. Profe, Sí, ¿qué tal? escucho. Buenas tardes. ¿Cómo Yo le andás, quería, Juan? oye, le quería consultar sobre unos valores de la verificación de barras macizas a compresión y Sí, flexión. Le quería sí. consultar sobre unos valores de dónde los sacaba. Bueno, ¿tenés ahí lo que vos calculaste o diferís en el cálculo En tuyo con el realidad, mío? claro, como no sabía dónde sacar esos valores, usé lo que usted propuso A en el ver, PDF que subió. trabajo práctico 8. Sí, creo que sí, no me acuerdo. El nombre es verificación de elementos con solicitaciones combinadas. Por eso, pero nosotros vimos 2 tipos de elementos. Por ejemplo, las columnas armadas de grupo 4 tiene solicitación combinada, porque tiene flexión y compresión. Y en el 8 Ah, vimos no, no es barras del grupo macizas. 4, es de barras macizas. Ah, de barras macizas. Sí, sí, barras macizas. No me acuerdo cuál es la que subimos acá. ¿Cuál es el IPN 300, combinación 1, combinación 2? ¿Cuál es en la que tenés dudas? No, usted propone para las columnas un IPN 240. A ver, dame un segundito, el de 240. De 240, ya ni me acuerdo cuál era el que habíamos visto. Era el ejercicio de repaso. Claro, ese mismo. El ejercicio de repaso, creo que es este que estaba acá. La columna 2 era. Sí, sí, la columna 2. De 240, no, de 300 era el IPN. Claro, no, yo hablo del el ejemplo que subió usted, porque me estaba guiando de ese ejemplo. Bien, IPN de 300. A ver, comparto pantalla a ver si es este. Dale. Vamos acá. Es este acá, si no me equivoco.
IPN de 300 con la combinación 1 era. ¿Puede ser? ¿En este el que tenés dudas? No, ese no es. Ese es el ejercicio de repaso, por eso. Capaz que sea el otro. A ver. Capaz que sea el ejercicio que dimos para ver. Dijimos, che, bueno, reemplazamos la columna y vemos qué pasa. Es este acá. ¿Qué verifica? ¿Qué no verifica? Claro, es una explicación del libro lo que tengo yo. Y Pero compartirlo bueno, después no, allá. dale. Claro, Lourdes, ¿lo podemos habilitar para que comparta pantalla? Sí, sí, sí. A ver. ¿Qué haces? Entras ahí en donde está él y lo pones como permitir. Sí, es en... Ay, Ok. ¿querés volver a hablar? Así me aparece al principio. Ahí está. Ahí ya puedo compartir, creo. Ah, A listo. ver. ¿Cómo lo habilitaste? ¿A dónde entraste? No, Porque todavía no. ¿No? Ahí voy No. entonces. si vos entras en las tres puntitos que tiene Juan Pablo ahí en la cosa, no aparece nada que diga permitir compartir No, pantalla. tenés que poner convertir en confitrión. Ah, lo convertí en confitrión a él directamente Sí, en los participantes, digamos. Ahora tal sí. cual. Ahí está. Fíjate si puedes compartirnos, a ver, así lo vemos y vamos sacando las dudas. Profe. Sí, Ah, perfecto. Era este ejemplo del libro sí, y yo le quería, bueno, acá se predimensiona las columnas con sí, esta barra, un 240, sí, y bueno, saca las solicitaciones requeridas de la columna, la longitud de pandeo con los factores. sí, Hasta acá es la compresión que hacíamos siempre. sí, Hasta acá no tuve ningún problema. Bueno, acá hay resistencia y diseño de la barra compresión, resistencia flexión. sí. Esto, acá tengo duda, porque según el Trouglia usa otros lambda para la banda local de abolladura. ¿A dónde? Porque me molesta la barra del... Yo en el Molesta, Trouglia, ¿viste? Viste que no soy el único. muy molesto. Este es viejo, ¿no? Es a lo mejor la tabla vieja. Sí, Y bueno, claro, puede que la tabla vieja haya cambiado. ¿Estás usando la tabla nueva o no? profe, acá ¿Hola? se ve el Trouglia. Ve que quiero Sí, sí, ocultarle y no sé sí. de dónde. Sí, sí, se está viendo perfecto ahí, ¿eh? Claro, bien. Mejor. Vos acordate, ustedes acuérdense Yo... una cosa, mire, acuérdense una cosa para que lo tengan claro, ¿sí? Porque por ahí les surge la confusión en eso. Cuando ustedes verifican solicitaciones combinadas y van a verificar la resistencia al pandeo, al pandeo local de los elementos, ustedes pueden ver claramente que cuando el pandeo se produce por flexión, los valores límites del lambda para el ala y el alma son mucho más grandes y menos exigentes que cuando es compresión centrada. ¿Sí? Ustedes se dan cuenta que tienen dos valores de abolladura. ¿Sí? Eso se lo distinguen, digamos, en la tabla. ¿Te das cuenta de lo que te digo, Juan Pablo, o no? Sí, en esta tabla. Claro, vos fíjate el valor ahí que tenés para el ala, por ejemplo, el ala es 170 raíz, eso estamos hablando de elementos comprimidos de miembros flexados, ¿sí? Sí, Bueno, claro, esta es la que teníamos duda. bueno, por eso, Por pero andate a la de compresión, a los elementos comprimidos, a la otra, la anterior. esta. Esta es. Claro. ¿Ves que es mucho más exigente la compresión axial que con la flexión? Con la flexión es mucho menos exigente. Si vos verificás una sola vez ya la bolladura, no te hace falta volver a verificarla
con la otra. ¿Por qué? Porque los dos Es son mucho es la misma menor. verificación. Y claro, el que es menor no tiene sentido, vos tenés que usar el que sea más exigente de los dos. Entonces, por ahí el Troglio utiliza uno solo de los dos, que normalmente la compresión centrada es mucho más exigente en cuanto a los valores límites del lambda R. Acá tenés 370 y en el otro Sí, lado tenés 250. 200. Entonces, ¿te das cuenta lo que te digo? Sí, 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 con verificar el Hacia abajo, con el 250. baja abajo para el alma, fíjate. Tenés como 1000 y pico contra 650. 1680, Y bueno, sí, sí, 2550. Y en el otro lado está tenés 650. Utilizá compresión 660, sola. sí, sí, Claro. Eh, bien. Utiliza compresión sola y listo, no te hace falta verificar dos veces. Capaz que yo lo he puesto acá no me acuerdo en la fórmula, capaz que yo lo dejé en el Excel, Claro, sí, es la porque misma fórmula. bueno, está cargado nomás porque Ah, yo que listo. hice, copié verificación a compresión y copié la verificación a flexión originales de la otra planilla y quedaron cargadas las dos verificaciones. No está de más, digamos, pero es así, digamos. El pandeo por flexión siempre es mucho menos desfavorable que el pandeo por compresión así. Perfecto, profe. Profe, Y no, quería preguntar justo ahí que estás en la tabla esa, Sí, en la parte de las verificaciones de las barras de la celosía, ¿no es cierto? En la columna sí, 5, en lo que usted subió, por ejemplo, el lambda R límite usa el de sí. 16,31, que en realidad me parece que debería ser el de 13,05, que es el del perfil ángulo. Puede ser que O le sea, haya errado. Sí, puedo haber copiado y haber quedado el de IPN en vez del ángulo. claro, claro, sí me parecía. Y también en el Sí, parte del BF, ¿no es cierto? En la parte del ala, sí. también me parece que ese valor de 13,17 es otro, digamos. Está usando para otro perfil ángulo, digamos. A ver, ya lo verifico. Dame un segundito. Eh, ¿Dónde está? Claro, 1631 es 250 por raíz de FI. Ese es Claro, el del ala. Y el del alma es 665 por raíz de FI. Claro, yo dejé lo del cosa, no me di cuenta de cambiarlo. Bueno, ya lo modifico. Es un error porque copié y pegué la planilla directamente. bien, bien, bien. Gracias, profe. Sí, sí. Profe, y ahí en esa misma parte, disculpe, lo que Sí, le decía al Mati, usted puso tres, o sea que BF y TF eran 317 y 032. Y eso era como si estuviese usando, digamos, no el perfil ángulo de un octavo, sino uno claro. más chico. Pero ¿se cambia por algo ahí o fue un error de tipeo nomás? No, no, error de tipeo también, me equivoqué yo. Ah, Sí, sí, disculpen que yo copié y pegué, pero acá lo estoy corrigiendo, así ya se lo subo directamente al valor, porque me equivoqué, la volví a copiar así directamente, sin mirar. Ya lo corrijo y se lo subo. gracias, ingeniero. No, ven. Digan, ¿qué otra cosa más? eh, sí, en el estado límite de pandeo lateral, Sí, el largo ¿hay que usar el menor de los dos que a ver, párate tenemos? un segundo, ahí está. Estado límite de pandeo lateral torsional, LB. Ese es la longitud, LB, la longitud que realmente tiene la barra, o sea, la longitud en la cual está arriostrada y puede llegar a pandear. Y obviamente que ahí vas a usar la más grande que haya si son distintas. Si vos en una columna tenés, por ejemplo, 4 metros arriba y 6 metros abajo, 6 metros Ujú, es la longitud que vos tenés en la cual puedes llegar a pandear, porque es la más grande, digamos. ¿Está bien? bien, sí, sí, sí. Y, Porque nosotros en la columna que planteamos, eh, alrededor del eje II tenemos una longitud de 10 metros sí, y alrededor del eje XX tenemos 4 metros. sí. SLB, ¿cuál deberíamos usar? ¿Y alrededor de cuál estás verificando? O sea, ¿dónde está la verificación que estás haciendo? Vos tenés, Claro,
la más desfavorable estamos usando nosotros. Bueno, por Es eso. porque alrededor del vos- eje XX. Claro, vos tenés el momento alrededor de este eje, ¿sí? O sea, perdón, tenés el momento en esta dirección, ¿sí? No sé si se ve mi mouse. Mi mouse no se ve ahí la flechita, ¿no? No. No, porque estás compartiendo pantalla. Bueno, pero es fácil, ¿sí? Vos tenés momento en una dirección, ¿sí? Sí, Cuando sí, vos tenés sí. momento en una dirección, ¿qué es lo que sucede? La columna se comprime y pueden llegar a pandear los cordones en la dirección en la que tiene momento o en la otra dirección, en cualquiera de las dos direcciones, ¿sí? Profe, puedes Pero- rayar la pantalla si quieres. yo puedo rayar. No, pero se Hay entiende, un, no te preocupes, se entiende bien, ¿sí? Entonces, yo lo que tengo que verificar es el pandeo de los cordones, que son los que pueden, porque el pandeo lateral torsional se da justamente en forma lateral, ¿sí? A ver, vamos a usar el rayador, que debe estar por acá. Déjenme que lo claro, acá en el encuentre. dibujito del perfil sería. Sí, ahí lo voy a anotar, acá está. Creo que acá puedo rayar, si no me Acá. equivoco. Déjame probar. Ahí, exacto, ¿sí? Ahí se ve la linita verde. Sí, ahí se ve. Bueno, ¿sí? Ahí tenemos los dos ejes. ¿Está bien? Vamos a dibujar acá. Entonces, la flexión se produce alrededor de... Espérense un cachito. Quería dibujar, no me salió. Alrededor del eje rojito se produce la flexión, o sea, en la dirección del verde. Cuando esa flexión se produce en esta dirección, bueno, es por acción del viento, o sea que si se produce de izquierda a derecha, este se va a comprimir y este se va a traccionar. ¿Está bien? ¿Se entiende o no? Sí. Entonces, el perfil, estas dos alas, que son las que pueden llegar a tener problemas, esta no porque está traccionada, pero esta está comprimida. Cuando el viento viene en la otra dirección, esto puede ser al revés. Por eso siempre verificamos una, pero sirve para las dos direcciones, puede pasar en este o en este otro. Por eso el reglamento dice asegurar ambas alas, ¿sí? Cuando yo voy a reostrar y voy a tomar la longitud de pandeo, tengo que asegurarme de que el arrastramiento se haga de las dos alas, ¿sí? Porque si yo sujeto una sola ala y la otra queda libre, cuando el viento viene en la otra dirección, se comprime esta y se tracciona esto, entonces esta puede pandear, ¿sí? Entonces, el momento gira en esta dirección, supóngase, comprime una de las alas y tracciona la otra. Cuando esta ala se comprime, ¿sí? En esta dirección principal no va a pandear porque tiene totalmente tomada por el alma del perfil, está trabajando en conjunto como este. Pero puede haber pandeo lateral torsional. Eso es lo que estamos verificando, ¿sí? Entonces, Iría en la otra dirección, el pandeo lateral. el pandeo lateral se da en esta otra dirección, así, ¿sí? Justamente por eso, entonces nosotros tenemos que ver qué sucede en la dirección esta, la rojita. ¿Qué sucede en esa dirección? Alrededor del eje verde, ¿sí? ¿Cómo puede pandear alrededor del eje verde? ¿Sí? En este caso es alrededor del eje débil de la pieza, ¿sí? Ahí se produce el pandeo lateral torsional, porque esta pieza es la que puede llegar a pandear en esta dirección. Bien, se puede deformar. Y esas son las longitudes que tengo que considerar. En esta principal no va a pandear, digamos, porque es ahí donde está, ese cordón está tomado, digamos, al alma. ¿Se entiende? Bien, profe. Sí, 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 sí. Bien. ¿Qué otra duda más? Este FL, en el Sí. Troglia dice que es la tensión de fluencia, que es 235, menos tensión residual. para que ahí lo... Claro, acá está. Acá me tiró la fórmula. Sí, menos la Pero- tensión residual, digamos. se toma siempre ese valor. 0,69 y el otro valor creo que es 115 si los elementos están abulonados. No me acuerdo de memoria. Soldado 114 dice. Ahí está, 114 soldados y el otro creo que es 60 y... Residual 9. Exactamente, son dos valores, nada más. No hay que calcular nada con eso.
Ah, perfecto. Bueno, esas serían mis dudas. Por lo demás, Esto, todo mira, estos normal. X1 y X2, acuérdense que los tienen en las tablas, ¿no? No hace falta que estén calculando todo eso. Los LR también, Está LP todo. también, está todo en tabla. Yo les di los cálculos ahí Sí, sí, porque, está. bueno, por ahí ¿qué sucede? Con estas vigas armadas, doble T, se pueden armar vigas. Es muy normal que se utilicen armadas. Entonces uno compra chapas y fabrica una viga a la medida de lo que le hace falta, ¿sí? O sea, el objetivo de esto justamente es eso, ¿sí? Yo puedo armarme un doble T, porque en definitivo un doble T son 3 chapas soldadas. No hay otra cosa que haga falta. Entonces yo puedo comprar, cortar chapa y fabricar la viga que yo quiera, a la medida que yo quiera, para cumplir el requerimiento que yo quiera. Por eso, en las vigas que uno arma, tiene que calcular estos valores. Por eso le di las fórmulas ahí, lo calculamos y en la planilla de Excel que yo les mostré está armada para eso. Pero sí, en lo que vamos a usar, en las tablas tienen todo, no les hace falta andar calculando X1, X2, sale todo directo. Es más, tienen los LB también, los LR y los límites de las cosas están todos. Ahí está, ¿ven? Ahí lo tienen, mira. Ahí están todos, LP, LR, Sí, para carga en el alma, carga en el ala superior, ven claro, X1, X2. en el caso de las columnas, Sí, los LP y LR son los que hay que usar los de la carga del alma, ¿no? y depende cómo esté puesta la correa. En Depende la del. en Y columnas, bueno, perdón. pero a ver, pero el LP y LR son justamente los elementos las longitudes que hay de acuerdo a los arrastramientos, ¿sí? Acuérdense que esos son Ah, los valores límites de las longitudes no arriostradas que hay justamente entre los espacios que quedan de lo que está arriostrado. Y bueno, la carga en el arma o la carga en el arca depende si las correas las pusieron en el medio, ¿sí? Como estaba en el dibujito que mostraste antes, ¿sí? Que viste que se mostraba el perfil doble T y se mostraba una sí. barra en el medio vinculando todo, bueno, ahí tenemos la carga en el alma, ¿sí? Ese que mostraste, ahí ve. Pero a lo mejor eso no está ahí, sino que está en uno de los costados. Y si está en uno de los costados, lo tenés en el ala superior o en el ala inferior, depende. ¿Sí? Acá lo marca así a la superior y a la inferior por las vigas, pero en una columna es lo mismo, digamos. ¿Sí? Y siempre voy a Claro. verificar el que sea más desfavorable. ¿Sí? Imagínense ustedes, fíjense los valores. No hay tantas diferencias, miren. Fíjense cualquiera 113, 484, 102, 47. Y bueno, si tengo dudas de qué puede llegar a suceder, digamos, con la construcción, que vos digas, che, mirá, yo preví que lo vayan a colocar las correas en el alma, pero resulta que por ahí les resulta más cómodo y las ponen en el ala. Listo, verificalo con la del ala y chao, se acabó. Obviamente que si no está especificado, ustedes tomen la menor, que es en este caso la carga en el ala superior. Y listo. Ah, bien. Para vigas casi siempre, va, al menos en el ejemplo, usó la carga del ala superior. Es lo que más se usa. Es raro encontrar, porque Claro, acuérdense es que algo todo que lo que esté es. girada la viga. No, pero acuérdense que ustedes generalmente van a verificar esto en vigas, o sea que en los techos se ven las correas que van de punta a punta y las correas se apoyan arriba de las. Nadie va a andar cortando cada 5 metros una correa para soldarla adentro es un lío bárbaro, digamos. Entonces se compran las correas de 12 metros y se tiran los perfiles de punta a punta y van apoyados arriba del perfil, es lo más cómodo. Y en los laterales se hace lo mismo, ¿sí? El 90% de las veces se usa carga en el ala superior, ¿sí? Y dicho sea de paso, es la más desfavorable, porque fíjese que arroja los valores más ajustados que el otro. Se, Profe, una se dan, consulta. perdón, ¿se dan cuenta de eso? ¿Por qué sucede eso, no? ¿Entienden por qué con la carga en el ala superior es más crítica la situación que con la carga en el alma? Fíjense que les permite más longitud límite. ¿Por qué? ¿Se dan cuenta por qué es eso o no? Sí, si no se dan cuenta de ¿Qué eso, no dijo, profe? entendieron Perdón. nada. Por esto, porque asegura ambas alas. Claro, Juan, es eso, ¿ves? Si vos aseguras las ambas alas, el perfil está perfectamente arreostrado. Si vos tenés el perfil de un costado y aseguras una de las alas, y ya la otra ala ya queda suelta, ¿sí? Entonces, lo que yo sé hacer muchas veces es esto acá, miren, a ver, déjenme que les dibuje y les largue les dé un toque. Ya te escucho, Francisco, después, dame un segundito que vamos a meter un poquito de técnica constructiva acá para que ustedes. A ver, cuando uno conoce
¿cómo se llaman? Los conceptos, puede jugar con esto. Yo agarro y pongo las correas acá, ¿sí? Tranquilamente, y donde van, en vez de, como los arrastramientos van a ir en el centro, yo coloco acá las cruces de San Andrés, ¿sí? Todas las cruces de San Andrés, los arrastramientos, todo lo que haga falta yo lo coloco acá en el centro, no tengo problema, ¿sí? Para un lado, para otro, donde hiciera falta. Pero como mi montante, como mi elemento de arrastramiento lateral lo tengo ahí, lo que hago es colocar unas pequeñas especies de tornapuntas, ¿sí? Que van acá, de acá a acá. Pequeños angulitos, como si fueran tornapuntas, ¿sí? Acuérdense que lo que nosotros habíamos dicho, acuérdense que ese concepto lo pueden usar siempre porque exactamente es así el concepto. Acá, a ver si encuentro el... Y de esa forma estarías arrastrando ambas alas. Exactamente, porque ¿qué es lo que estoy haciendo con esto? Impidiendo que este elemento se vaya para acá o para allá, que pandee. Y bueno, ¿y cómo dimensiono estos elementos amarillos? Estaba tratando de buscar una flechita, pero no encontré. Esos elementos amarillos se dimensionan ¿con qué? ¿Cuál es la carga de compresión que puede llegar a soportar ese elemento? La de las correas. No, compresión o tracción. ¿Cuál es la carga que va a tener esa correa? Para que este elemento quede en posición y no pandee lateralmente. Tracción. No, ¿cuál es la carga? Quiero saber en porcentaje. ¿Qué porcentaje y de qué esa carga? Esta es una pregunta práctica, pero con concepto teórico. Es un número, lo vimos cuando verificamos los elementos a compresión. ¿Cuánto hace falta de carga para sostener perfectamente vertical un elemento? ¿Se acuerdan cuando vieron la teoría de Euler ustedes o no? Que ustedes tenían la columna perfectamente comprimida y después le aplicaban una perturbación horizontal, ¿se acuerdan? Que aparecía una flechita que desviaba el centro de la carga, la línea de la carga, y aparecía el momento ese especial y todo eso. Bueno, ¿de cuánto es esa carguita que tenemos ahí? ¿Cuánto es lo que yo tengo que soportar para que ese perfil no se mueva para la izquierda o para la derecha? Que no pandee lateralmente. Perdón. ¿Se acuerdan que vimos que era el 2% de la carga de compresión que venía acá? ¿No se acuerdan de eso? No, no me acuerdo eso, profe. ¿No? Bueno, eso es. Entonces, el 2% de la carga de compresión que viene ahí, ¿sí? Fíjate, esto es muy sencillo. Es muy fácil de calcular y de darse cuenta en 2 minutos que la carga que tiene que soportar esa varilla es nada, 50 kilos, 30 kilos, 20 kilos, 100 kilos, muy poca carga, ¿sí? Y a ver, lo sacan muy fácilmente. Si esta columna está comprimida y flexada, la compresión dividido la sección del ala, les va a dar, la pueden dividir en las 3 secciones, digamos, para calcular cuánto viaja por el alma y cuánto sale por las alas, les va a dar la compresión acá en el ala. Y después, a la flexión, al momento, lo dividen por la luz y les va a dar la compresión que tienen ahí. Suman las 2 compresiones y a esa compresión le sacan el 2% y van a tener exactamente la fuerza que va ahí. Como yo puse 2, una de cada lado, ¿sí? Cuando esto se quiere ir para allá, esta se va a traccionar. Y cuando esta se quiere ir para acá, esta se va a traccionar. Entonces se van a dar cuenta que con 2 pequeños hierritos del 8, con un ángulo de 1 pulgada por 1 octavo, que casi ni se ve, con una varillita lisa de 10 milímetros, de 8 milímetros, ¿sí? Le va a sobrar para mantener el cordón en posición. Si lo único que ustedes quieren es que ese cordón se quede en posición, que no se mueva. Entonces, cuando venga la carga, la idea es que justamente no pandee, que es justamente el concepto que estamos hablando de la longitud de esta LB no arriostrada o arriostrada, digamos, y libre, digamos. Eso es el concepto, exactamente eso. Perdón, ¿podés volver a la tabla ahí para que lo veamos? Y ahí ya lo escuchamos a Francisco que tenía una duda. Ahí está, volvete a la tabla, ¿sí? ¿Ves? Bueno, acá en la tabla lo que está diciendo el reglamento es eso, justamente, ¿sí? Ustedes tienen un límite y otro límite, ¿sí? Y entre esos límites, ¿se acuerdan que cuando vimos en la parte teórica, las
las fórmulas que ustedes tenían varían de acuerdo a en el lugar donde estuvieras. Si estás en zona elástica, en zona semi-intermedia, digamos, de elástica y plástica, o sea, de transición, y en zona plástica. Entonces, es exactamente eso lo que está diciendo el reglamento, ¿sí? Por debajo de LP estoy totalmente en la zona plástica, o sea, el elemento puede desarrollar el momento de plastificación sin llegar a tener ningún problema de pandeo. Para eso, lo que tengo que hacer es colocar arrastramientos muy cerquitas, ¿ven? Bueno, perdón, acá abajo en el 113, ¿sí? Tomemos si quieren, 113. Yo tengo que tomar acá, ¿sí? Vamos a subrayar ahí. Yo tengo que tomar una longitud que no sea mayor a 1,13 m para un IPN de tal. Bueno, cada uno tiene porque fíjense que si ustedes ven en la fórmula, estos valores no dependen justamente de la carga ni nada de eso, depende de la forma que tiene el perfil. O sea, cada perfil ya tiene definida su longitud de pandeo límite para la plastificación. Entre 113 y 4,84 m, zona de interfaz intermedia. Y por encima de 4,84 es como que el perfil no sirve para nada, porque la carga baja muchísimo. Cuando yo me muevo de la izquierda hacia la derecha, de 113 a 4,84, estoy desperdiciando, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué el perfil no puede llegar a desarrollar todo el momento plástico, resistente plástico? ¿Sí? Que dijimos que era el valor que está acá, o sea, Z por la tensión de fluencia, ¿está bien? Es el momento plástico, Z por FI. ¿Por qué no lo puede llegar a desarrollar? Y porque tiene problemas de pandeo local. O sea, pandean sus cordones antes de que pueda desarrollarlo. Entonces, para que se pueda desarrollar estos 69,37 multiplicado por FI, que es 2,35, para llegar a ese máximo, que es el límite que me permite el reglamento, que no quiere decir que la columna se haya roto, y que no quiere decir que la columna haya alcanzado todo su periodo de plastificación. Es una parte del periodo de plastificación donde las deformaciones llegan hasta un cierto límite, ¿sí? Porque yo tampoco puedo dimensionar la columna que sea un chicle, ¿sí? Eso, ustedes cuando ven el ensayo del acero, ¿se acuerdan que el acero después de la fluencia sigue aumentando la deformación, casi no gana en resistencia, y se gana muy poca resistencia, pero se sigue deformando y cada vez las deformaciones son más grandes? Entonces, lo que está haciendo el reglamento es limitarlo, decir, no sobrepase de tal valor, que es que está acá a la izquierda, ¿ven? 1,5 DSI, fíjense, aproximadamente, para que no se deforme mucho, ¿sí? Y nada más, y eso. Entonces yo la única forma que tengo de desarrollar eso es limitando la longitud. Y limitar la longitud es exactamente eso que vimos recién, ¿sí? Hacer que los cordones se mantengan en su perfecta posición, entonces la carga de compresión baja derechito por el centro de gravedad y no tiene, por el centro de corte, que en este caso coincide con el centro de gravedad, y no tiene ningún problema de pandeo lateral. Eso es, descartando obviamente lo que dijimos antes, que era el pandeo local, ¿sí? Y el pandeo local también se puede después corregir con los rigidizadores, y por eso no lo hemos visto, porque ya entramos en otra cuestión. Pero ustedes deben haber visto, ¿sí? Columnas como estas, por ejemplo, que tienen planchuelas así soldadas horizontalmente cada cierta distancia. Bueno, eso es justamente para poder evitar el pandeo local de la pieza, porque otra cosa puede ser eso, ¿sí? Cuando yo uso barras armadas, déjalo ahí, no lo toques. Cuando yo uso piezas armadas, ¿sí? Lo que se hace justamente es eso, tratar de poner, a ver, ¿para qué armo una pieza yo? Y para tratar de poner la menor sección, hacerla lo más liviana posible. Entonces, generalmente el 90% de las piezas armadas se trabaja con elementos esbeltos. Y los elementos esbeltos muchas veces, antes que es el problema del pandeo lateral torsional, tienen problemas de pandeo local, porque estas piecitas, todos estos elementos acá son muy finitos, ¿sí? Entonces lo que hago es muy fácil, colocar planchuelas acá, así, soldadas, que se sueldan todo dando la vuelta, cada cierta distancia, eso se calcula, y son rigidizadores transversales que actúan justamente arrastrando las alas y arrastrando el arma para que no pandee. Y bueno, y eso se calcula también, hay fórmulas, y fíjense en el capítulo de vigas, tienen, pero un montón, podríamos pasarnos calculando, pero días, digamos, cosas de esas, pero no es el hecho, digamos, ¿sí? Simplemente con que entiendan el concepto ya está.
Ahora sí, Francisco, perdón. Vamos con tu consulta. Sí, yo quería preguntar cuál es ese ejercicio que no lo vi en la V. ¿Cuál es el ejercicio? No, este ejercicio no está en la UV, este ejercicio lo buscó Juan, creo que del año pasado, de algún otro lado, no sé dónde lo sacaste. Ah, Porque bien, este es un bien. ejercicio viejo. No, porque no me sonaba por eso. Perdón, no me Bien. di cuenta de comentarles eso. Este vos lo sacaste del año pasado, ¿de dónde lo sacaste, Juan? Sí, sí, me lo pasó un compañero el año pasado. Pero Bien, bien. en realidad este ejercicio está en el libro de Troglia, ¿no? Yo lo copié y lo pegué ahí porque me pareció muy En el lindo, muy Troglia práctico práctico. está. Claro, en Troglia práctico está, ¿sí? Claro, pasa que Sí, le vi esa página 3. letra, le vi la letra que usaba en los prácticos y no sabía. Sí, yo que hice, bueno, por eso, porque el año pasado yo se lo subí, pero está en el Troglia práctico, digamos, y le agregué algunas cositas ahí. Lo pueden poner si quieren, Juan, si querés colgarlo ahí en el foro, ponelo directamente, Juan, para que lo tengan los chicos y lo vean. Está interesante también. Dale, dale, profe. O los paso Bárbaro. en el grupo de WhatsApp que Como tenemos ustedes a todos los quieran, compártanlo, está bueno, digamos, porque está lindo indagar y ver qué es lo que va haciendo y demás. Porque más allá de los números hay que interpretar qué es lo que está pasando. ¿Sí? Todas estas fórmulas, lo que necesitamos nosotros es justamente eso, interpretar qué es lo que estamos verificando, qué es lo que estoy haciendo cuando yo escribo acá una cosita que digo LB igual a tanto. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Si yo no sé qué es lo que estoy verificando, estamos al horno, digamos. O sea, es como si fuera una máquina. ¿Qué otra duda más les queda? Y yo tengo otra consulta, profe. Sí, de acá de esto En la mismo. verifica, no, el de vigas, el ejercicio de repaso. Sí, sí. Yo ya estaría todo ese, profe. Si quiere, dejo de compartir pantalla. Dale. Ahí vemos la duda de Francisco. Decime, Francisco. Dale, muchas gracias. Sí, en el ejercicio que usted subió resuelto, las cargas Sí, concentradas no se verifican debido a la forma que está apoyada la viga B1 en la viga B2. claro. En el caso del ejercicio de repaso, dice que apoyan arriba las Sí, correas. es lo mismo, pero son las correas. Cargas concentradas se verifica para cargas importantes. Acuérdense, correas, por eso no les puse, porque si no es otra verificación más que agregamos. Las correas de techo son correas muy Bien. livianitas, son cargas extremadamente bajas, ¿sí? Podríamos hacer todo el desarrollo de la verificación, pero no tiene sentido, digamos, porque les agrego una verificación más para cosas que no las van a usar, digamos. Carga concentrada y un puente grúa, por ejemplo, que apoya sobre un monorriel. Una viga carrilera, por ejemplo, es fundamental verificar cargas concentradas. El apoyo de una viga sobre otra viga, ¿sí? Que vos tengas en algún edificio, pero estamos hablando de cargas importantes. Correa de techo, ¿cuánto puede tener de carga en una punta? 500 kilos, 600 kilos, ¿no? Ni se entera la viga de eso. Así que por eso no se los agrego. Bien. Pensé que había que verificarlo y lo busqué en el libro y no entendía cómo, por eso. No. Pero, bien. Profe, Quédense tranquilos, perdón, quédense tranquilos, ya te doy Agustín. Quédense tranquilos que lo que vamos a verificar va a ser exactamente las verificaciones que yo les enseñé. No les voy a agregar ninguna verificación extra ni nada de eso, para que ustedes no tengan problemas de nada, o sea, que tengamos que decir, uy, yo no vi esta verificación que estaba en el libro. No. Exactamente lo que les hemos enseñado, ¿sí? De eso es lo que les vamos a tomar en cuanto a verificaciones. Y en cuanto a lo que es análisis de carga y toda la otra cosa, exactamente similar a las naves y las cosas que hemos visto. O sea, nada del otro mundo, ¿sí? La única diferencia es que vamos a hacer más hincapié en la segunda parte. Vamos a darle menos importancia en cuanto a porcentaje dentro de la nota a lo que es el análisis de carga, el cálculo, el análisis estructural general, ¿sí? Esa parte conceptual ya la dejamos como media lista, digamos, en la primera etapa, y le vamos a dar más puntaje a todo lo que es cálculo de solicitaciones, que es muy importante. O sea, nos vamos a poner un poquito más estrictos con los números, porque ahora lo que necesitamos justamente es llegar al número concreto, decir, che, a ver, si la columna tiene 150
kilonewton de carga, tiene que tener 150, 149, 148, 147, 151, 152, 153. O sea, no es que, yo me equivoqué de poner no sé qué cosa, y en vez de 150 me dio 70, 80, 90, 100. No. 150, 150, ¿sí? Entonces, en eso vamos a ajustar, porque si no, no tiene sentido lo que estamos haciendo, digamos. Lo que queremos es verificar, es decir, che, ¿realmente verifica o no verifica? Más allá de que el procedimiento esté bien o esté mal, ¿sí? Recuerden que esto ya es la parte práctica, estricta, ¿sí? Si a la columna le llega esa carga, también tenemos que tener un cálculo estricto de la carga que le llegó y cómo llegó. Es decir, si yo me olvido de un viento, de un lateral, de sumar un cordón, de sumar una cosa, y por eso la carga que puse para verificar no es la correcta, la verificación estuvo bien en cuanto al procedimiento, pero no estuvo bien porque los números que dio es otra cosa. Entonces vos decís, che, el perfil del IPN 250, me verifica holgado, lo puedo reducir a un IPN de 200, y resulta que la carga que le pusiste no era. Entonces, lo que estás verificando no existe. ¿Se entiende la correlación que tiene que haber? O sea, practiquen y sean precisos con los números, porque eso es lo que les voy a exigir, porque bueno, lo que queremos es que la verificación esté bien hecha, digamos. Si no, no tiene sentido hacer práctico, si no, podríamos hacer todo conceptual, y yo verifico que ustedes sepan los procedimientos más o menos así, en orden, y listo, y ya está. Pero no es la idea del práctico. Ahora sí, Agustín, perdón. ¿Qué tal, profe? Yo quisiera hacer unas consultas sobre el PDF que subió, columna 4A. El PDF, columna 4. Bueno, dale, ¿querés compartir? Ahí te doy para compartir. Dame un segundo. Bueno. Párate, que estamos acá. Entonces vos eres Agustín. Sí. ¿Y por qué no me deja a mí entrar acá y hacerlo? ¿Vos levantaste la mano? ¿Por qué me dice bajar la mano? Sí, ¿la bajo? A ver, la bajé yo. ¿Te la bajé yo o no? Ahí la vuelvo a subir. Sí, a ver, para que yo quiero aprender también esto. ¿Y por qué no puedo ponerlo como hospedador a él? Como coanfitrión, ¿no podés? Sí, pero no puedo entrar porque me dice desactivar audio y bajar la mano. Cuando me paro directamente donde está él, a ver. Donde está el más, donde el nombre. Sí, pero no. Porque sí, bajar la mano. Sí, porque cuando ponen la mano no. Listo. No A ver, cosa. vamos a probar de nuevo. Ahora sí me apareció el más claro. Al poner la mano, habría que correr, a ver si se puede correr la pantalla para. Claro, ahí está. Si vos corres la pantalla para la izquierda y le das más lugar, te aparecen todas las cosas. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Más, ahora sí. No, yo no puedo. Sos vos la que podés, Lourdes. No me permite a mí, mira. ¿No podés? No, chat, preguntar, anclaje, renombrar, permitir más de un video, poner en la sala de espera, ver. eliminar, ¿no? No me deja a mí. Solamente el anfitrión puede. A ver, ahora. Fíjate, prueba ahora. Ahora soy el hospedador, párate. Ahí te cambié. Ahora yo soy un estudiante común y corriente. Ahí está, convertir en coanfitrión. Sí, señor, ahí está. Me podés convertir en coanfitrión a cualquier causa también. Ahí está, ¿ves? Ahí está, mirá vos. No sabía, pensé que coanfitrión también podía. No puede el coanfitrión. ¿Ahí podés, Agustín, compartir? A ver, ahí me fijo. Y puede haber varios coanfitriones. Teóricamente ya podrías. No sé si se ve. Perfecto. Sí. Bueno, mi duda comienza acá en el lambda sub 0. Sí. En el test. En el Troglio figura que ese lambda sub 0 es la columna actuando como una unidad, ¿no? Y mi problema es la longitud a elegir, porque, bueno, nosotros, no sé si recuerda, pero estamos trabajando alrededor del eje libre, que es el I. Sí, esta es la columna armada, grupo 4. Sí. Sí. Párate, 82, 65. ¿Cómo? 80. Déjame ver los valores que tenías ahí arriba. ¿Cuál es la cosa? Porque si querés, ahí está, ¿ves? Columna armada, grupo 5, eso es lo que quería ver. Ahí está, sí, ya lo tengo claro.
Ok. Sí, vamos nomás. Bueno, acá yo cuando calculé estas del test, lambda 0 usé 1000 sobre el radio de giro y usted usó 600. Yo no Claro. sé cómo hizo la elección de esa longitud. A ver, bajate para abajo. La columna es la columna número 5. No, esta es la 4. Esa es la columna grupo 4, la número 4. Bajate para la estructura para que la veamos cómo está. La estructura, ahí lo busco. A ver. La tenías ahí la estructura, mírala por ahí, búscala por ahí. Ahí está, ¿ves? Estamos hablando de esa columna que está ahí. Sí, señor. Esa columna está puesta, si no me equivoco, está puesta con el eje principal en la dirección del eje X. ¿Sí? Ahí está. Sí, esta, bueno, nosotros estamos igual, o sea, el eje libre es alrededor del eje Y, ¿o no? Sería. El eje libre es alrededor del eje Y, en la dirección X. Está perfecto. La longitud que tiene alrededor del eje Y en X es 1000 centímetros, 10 metros. Claro, esa es la que yo usé, pero usted acá, o sea, yo lo hice con 1000, no me daba, y la calculé con 600, que sería A ver, esta de dame. acá, ¿no? Sí, sí. Para Dame un verificar. segundo. Puede que esté mal el Excel, ¿no? A ver, porque puede que esté confundido el Excel. Dame un segundito, Bueno, porque es una cuestión de fórmulas nada más. Pero sí, la longitud es 1000 centímetros. Está correcta la longitud. bueno, está. Es más, después de todo esto, si está equivocado el Excel, le voy a decir que lo puse a propósito para saber si se dan cuenta, si habían estudiado. No, pasa que yo digo, bueno, capaz que tengo un error conceptual No, sobre dónde no. está la esbeltez, digamos, dónde está No, actuando. no hay error conceptual en eso, está perfecto lo que vos estás diciendo. Grupo 4, IPN y ángulo, ¿sí? Deme un segundito. Esta era, La 4A, sí, la 4A. o sea, sería la combinación B23. Sí, C4A, acá estamos, 82, 65, 26, está perfecto acá. Verificación. Ya sé dónde está el error, fíjense, sí. Ustedes fíjense qué es lo que dice, acá está el error, fíjense. Longitud de LPX, dice longitud de pandeo en dirección X, y LPI, longitud de pandeo en dirección Y, ¿sí? Pero en la fórmula es un error en el Excel, ¿sí? Porque mirá, cuando te voy a dejar de compartir a vos para que Dejo de compartir, así pueden mostrar no, ustedes. para que lo cambie yo acá y ahí se los muestro. Dame un segundo, ¿sí? Déjame ver una cosa que quiero ver. Un segundito. ¿Qué dice? Quiero ver qué dice ahí. Baja un poquito a ver qué dice ahí arriba. Momento de inercia, eje libre y, ¿sí? Fíjate que dice ahí, eje libre y. ¿Ves? ¿Lo ves a eso ahí arriba? Sí, esto de acá. Claro, por eso. Pero nosotros estamos verificando el alrededor del eje. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos? Sí, le entiendo. Estamos haciendo esto alrededor del eje Y. O sea, esto sería el XX acá. Una cosa es que nosotros digamos alrededor de cuál eje y cosas. Entonces en la fórmula está cambiado, tenés razón. Es exactamente el otro, el valor. Es 1000. ¿Sí? Acá lo estoy verificando que está mal. ¿Sí? Tal cual. Eso Está sería correcto. así. Sí. ¿Qué valor te da? Me da ¿Lo pusiste? sí. 26,34. 26,34. 26,34 te da, claro. ¿Está No, bien? Perfecto. 26,34. Sí, ¿está bien? 36,34. Sí, yo le saqué los otros. Está perfecto, ese es. Bueno, Tal la cual. otra consulta que tengo es el lambda 1 para sacar, bueno, acá cuando sacamos el lambda crítico 1, Sí. que la fórmula es, 0,0109 por Sí. el lambda 1. Bueno, ese lambda 1 es una L, que es igual a A, en este caso, Sí. ¿no? Sobre un radio mínimo. Lo que Sí. no entiendo, ahí, espere que estoy buscando dónde lo anoté.
Según el TROIA, es el radio mínimo de la barra, De la barra. de la barra componente. Sí, Bueno, cuando hablamos de barras solamente estamos hablando de los perfiles, no incluye las sí. diagonales, ¿no? No, exactamente la barra, ¿sí? Ok, El radio y mínimo es el de las barras solas, en este caso del UPN de 100. claro, no, IPN, Perdón, IPN de 100, sí, está bien. claro, ¿Y y es cuánto vale ese valor? 107, que está acá. 1.07 exactamente. Claro, no, y bueno, solamente quería asegurarme de eso, si es indistinto, o sea, siempre uso el mínimo, no importa la posición ni en qué eje estemos analizando. Claro. Eh, en este caso se usa el radio mínimo de la barra y listo. ¿Y por qué usas el radio mínimo? Eh, Ahí me vas a contestar, ahí vamos a ver si entendiste el concepto de por qué. ¿Qué es lo que estás verificando cuando estás verificando el eje libre? ¿Qué dice el concepto? ¿Qué es lo que verificas? y el eje libre es el que no tiene las vinculaciones, ¿o no? No, el eje libre es justamente el que tiene vinculaciones. Por eso se llama eje libre, ¿sí? Las barras están separadas, unidas por celosías o por presillas, ¿sí? Ponete el dibujito ahí de la columna si lo tenés. ¿Tenés el dibujito de la ¿Viste? columna? A ver, sí, No, el por otro, el acá. detalle de la columna. Sí, sí, ya lo busco. Este. Bueno, ¿qué es lo que estás verificando? Ahí tenés que marcarme qué es lo que estás verificando. A ver, un segundito. Pensá porque lo dice el reglamento, y pensá la fórmula y vos pensás qué es lo que estás verificando. Sí, es que nosotros estamos verificando estos pedacitos de acá, digamos. Muy bien, eso es lo que estás verificando. Sí. ¿Y en qué longitud, y a dónde va a pandear ese pedacito de 70 centímetros de cordón cuando vos lo comprimas? Y digamos, si yo, sobre el lado que tenga menos inercia, digamos. Y sí, y bueno, y entonces siempre vas a poner el mínimo, no te importa la dirección, porque esta columna globalmente tiene, Sí. en forma total, tiene compresión y flexión, pero ese cordón tiene compresión nada más. Y vos verificás, ese es el kit del método. El método dice que alrededor del eje libre yo puedo verificar ese tramito con Sí. todo ese formulario que vimos antes acá, y si yo verifico a compresión este tramito que acabas de marcar vos ahí, la Sí. columna queda verificada, ¿sí? Y fíjate qué es lo que hace. ¿Sí? Volvete a la fórmula anterior y te vas a dar cuenta que ese tramito lo verifica dentro de toda una serie de condiciones que incluso tienen en cuenta el pandeo global de la pieza, ¿sí? Cuando vos calculás el lambda M, todos esos valores que calculás ahí abajo, el PCM, ¿sí? El Sí. MS, que es el momento, ¿se acuerdan que dijimos en la fórmula cuando lo entrábamos a ver y lo estudiábamos? Entonces, vos estás verificando un tramito de columna entre las dos diagonales, nada más, Sí. eso es lo que está verificando. Y ese va a pandear justamente alrededor del eje mínimo, ¿sí? Además, si esa barrita fuera un ángulo, ¿sí? Y bueno, si fuera un ángulo, también la verificás de la misma forma. Imagínate que en vez de tener ahí dos, Sí, en vez de tener 2 IPN, 4. en vez de un IPN, que vos tuvieras dos ángulos, uno de cada lado, ¿sí? Claro, claro, sí. Entonces, la carguita, el valor de n, en vez de ser, perdón, el valor de m, en vez de ser 2, sería 4, ¿sí? Porque vos la carga la dividirías en 4 y verificaría un tramito de ángulo. Y el ángulo ese, ¿sí? Puede pandear, acuérdense que los ángulos tienen 4 ejes de inercia, tienen 2 principales, uno máximo y uno mínimo. Y vos tenés que tomar el mínimo, porque en ese tramito la barra va a pandear alrededor de la menor inercia que tenga, ¿sí? Sea la forma que sea, siempre va a pandear en la menor inercia. Entonces, siempre va el I mínimo ahí. Ok. Por eso, una cosa es importante, esta tablita que yo armé, por ahí a lo mejor estaría bueno que ustedes se armen, si quieren ya, para que les sirva para su vida profesional, porque esta la uso yo todos los días cuando tengo que calcular algo. Por ahí si yo tengo una sola y le voy cambiando los valores y todo, y por ahí uno se equivoca y se olvida. A lo mejor por eso yo copié y quedaron las lambdas distintos y todo, no me he dado cuenta porque
uno ya sabe cuando dice RI, si va el mínimo, si va el máximo, pero porque lo haces rutinariamente, pero por ahí está bueno hacer una para cada uno. Vos decís, che, si tengo columnas con IPN, hago una, si tengo columnas con UPN, hago otra, si tengo con ángulo, hago otra, y así, y le podés dar a cada uno y escribirle al lado qué es lo que es cada cosa, digamos, ¿sí? Como para no olvidarse, ¿sí? Pero bueno, es así. O sea, lo importante es que ustedes no pierdan el concepto, sepan exactamente qué valor tienen que poner. ¿Por qué puse el mínimo? Puse el mínimo porque estoy verificando este tramo. Esto que te estoy diciendo yo es lo que te va a preguntar el ingeniero Rosso cuando vos le tengas que explicar columna armada grupo 4. Te va a decir, ¿qué verificas en esa fórmula? ¿Por qué pones el radio mínimo? Y pongo el radio mínimo, ingeniero, porque yo verifico este tramo de columna compresión puede pandear y va a pandear sí o sí alrededor del eje mínimo, ¿sí? Esa es la respuesta correcta a esa pregunta. Perfecto, profe. ¿Qué más? Y a ver, bueno, esto creo que acá se arrastra el error también, digamos, la Claro. deformación inicial, usted usa 600 sobre 500 Claro. y sería El mismo 1000, error. o sea, ya estamos, digamos, listo, ok. Y no, creo que nada más por ahora. Ah, sí. Y acá ya lo corregí, ¿sí? Buenísimo. Estaba viendo que quedó mal acá, justo lo estoy corrigiendo también porque así ya Y se lo luego, subo y queda. ¿Cuánto te esta dio es el valor? ¿Lo la... sacaste? ¿Cuánto te dio el E0, qué? la deformación inicial? 2, Y 1000 sobre 2, claro, 500. porque es 1000 Sí. sobre 500, muy bien. ¿Y verifica o no verifica? A ver, no me acuerdo. Pues lo hice hace unos días y... No, no verifica. No verifica. ¿Cuánto tiene requerido y cuánto tiene, ¿cómo se llama? La solicitación de la barra? ¿Cuánto es P1? Sí, ahí estoy buscando acá. Tengo que... ¿A cuánto tenés que llegar? 163,83 newton Claro. es Y, la requerida y la de diseño me da 90,38 claro, kilonewton. no llega ni a ganchos. ¿Cómo Claro, solucionas eso? acortando la distancia, ¿puede ser? ¿Qué distancia querés acortar? Ah, no, acá no se puede porque estamos trabajando sobre el eje. Claro. A ver cómo podemos hacer. No sé. ¿Armaste una planillita de Excel o no? No, lo estoy haciendo mal. Ah. Em, ¿Qué tenés que hacer en este caso? Pensá. ¿Cuál es el problema acá? ¿Qué problema hay? y que no sé, o sea, el pandeo global, digamos, la resistencia a pandeo global no verifica, o sea que Claro. voy a necesitar, bueno, y no puedo tocar la longitud, voy a tener que aumentar el momento de inercia, ¿puede ser? Sí, pero en esa dirección vos no podés tocar la longitud, ¿sí? Claro, en esa dirección no Y puedo. por más que tocar la longitud, ¿qué te cambia? No te cambia nada. Fíjate la fórmula de lo que estás verificando. ¿Qué es lo que necesitas hacer acá, en definitiva? ¿De qué depende que ese tramito verifique ahora? ¿Sí? Fíjate de qué depende que ese tramito verifique. O sea, Y ¿por depende, qué no verifica el tramito? y depende de primero que nada, del área, del perfil, y segundo No depende del área del perfil. ¿no? Yo te pongo el doble de sección y el perfil no verifica. Y bueno, por ahí no me aumentan el radio de giro y todo eso. Ahora me va gustando. Si vos aumentás el radio del giro, ¿qué pasa? Si aumento el radio de ¿Qué es lo giro, que el lambda aumentaste? crítico, ¿Pero qué es lo que aumentaste? ¿Por qué aumentó el giro? ¿Qué es el radio de giro? ¿Cómo se calcula el radio de giro? ¿Raíz de qué? depende de la inercia o no. A ver, no tengo- Claro, raíz del momento de inercia dividido el área, ¿sí? Claro. Entonces, si yo aumento el área pero no cambio la inercia, estamos en la misma. Entonces, aumentar el área sola no sirve, poner sección. Lo que vos necesitas es poner una barra que tenga mayor inercia. Si tiene mayor inercia, aumenta el radio de giro. El R, si aumenta el radio de giro, la barra va a tener mucha mayor resistencia al pandeo, que el problema que tiene el pandeo, ¿sí? O sea, lo que vos te falta es poner una barra que tenga mayor momento de inercia, no hay otra, ¿sí? Vos la podés separar para afuera, para adentro, pero el problema no es global, el problema es local de ese pedacito,
¿sí? El problema es ¿Entendés local, lo que te claro. está pasando? Y claro que el problema es local, ¿sí? Agarrás la fórmula, entrá y andate en la cual te pone cuál es el R que vos tenés ahí. Vos decís 1,07. ¿Qué pasa si yo le pongo, por ejemplo, 2 centímetros de radio de giro? ¿Sí? Y bueno, Sí. ahí vas a ver que ponele 2 centímetros a la fórmula. A ver, deja de compartir pantalla un segundito y yo les muestro lo que pasa, miren, Bueno. para que vean. A ver, ¿para qué les hago esto? Justamente para que ustedes, miren acá. Vuelvo para atrás. ¿Ven? Espérense un cachito. A ver si puedo volver. Ahí está. 1,07 tenemos ahí, ¿ven? Acá no verifica el eje libre. Tengo 165, ¿sí? Perdón, necesito 165, 163 y tengo 90. Listo. No alcanza para nada. Uy, si yo no sé lo que estoy haciendo, empiezo a probar como loco y empiezo a poner pavo y digo, ay, bueno, no, el problema está acá, ¿sí? ¿Ves? Es porque la longitud en esa dirección, en la dirección X, listo, le voy a poner la mitad. Yo voy a poner un puntal así inclinado y voy a poner 50 centímetros. Reduzco a la mitad esa longitud. Vengan acá abajo, miren. No verifica. Necesita de 165, pasó a 161. 4 kilonewtons menos de la carga urbana. ¿Ves que el problema no es global? El problema es local, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer justamente es aumentar la inercia, ¿sí? Y no gastar material al vicio. Entonces, tengo que buscar un elemento que tenga la menor, para eso entro a la tabla y yo sé que lo que tengo, vamos a poner acá de nuevo esto, 1000, ¿sí? Y me voy aquí y digo, che, lo que yo tengo que tocar es ese valor, ¿sí? Y yo tengo que buscar ese valor que sea lo que yo necesito, que si ustedes se dan cuenta, fíjense, yo dije 2 y la pegué justo, miren. Si yo pongo 2 centímetros ahí, ¿sí? Miren lo que pasa acá abajo. Verifícale, miren. Necesito 165,83 y resulta que verifica con 165,86. Perfecto. O sea, yo tengo que buscar en la tabla, ¿sí? Ahora un perfil IPN, que tenga 2 centímetros de radio de giro, pero que tenga la menor área, porque yo no necesito gastar material, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, lo que necesito es inercia, no peso, porque si aumenta el peso, y por eso es que los que venden acero lo venden por peso, y no lo venden por inercia, porque si no, se fundirían, digamos. ¿Sí? A ellos no les interesa la inercia, a ellos les interesa vender kilos de acero, ¿sí? La inercia nos interesa a nosotros, entonces yo busco en la tabla un IPN que tenga ese valor, ¿se entiende? Sí, profe, perfecto. Sí, mi primera idea había sido aumentar la inercia global, digamos. Si me tocaba en el parcial iba a estar todo el día que no me iba a dar. Bueno, para eso son las clases de consulta, ¿sí? Claro. Fíjense. Entonces el problema es local y lo que hay que aumentar es la inercia del... Y bueno, pero fíjate, mirá, acabo de cambiar, miren, acabo de dejar la inercia, ¿sí? La inercia la acabo de dejar en 1,07 y acabo de aumentar a 20 el área, fíjense, de uno de los perfiles, o sea que con 2 perfiles se va a 40, casi el doble de lo que tenía antes, y recién ahí verifica de cuente, ¿ven? Si yo aumento el área, para llegar a tener la inercia esa, gasto el doble de material, es muchísimo, ¿sí? Entonces yo necesito justamente, y eso es lo que a mí me hace decir, che, para ver, ¿cuál es el problema? Ah, no, pará, con los IPN me voy a fundir, listo, cambio el elemento, pongo un IPN de alma esbelta, pongo un ángulo, cambio y pongo este otro coso, porque yo tengo problemas de inercia, no tengo problemas de sección, de área, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, si yo sé lo que estoy verificando y todo, puedo redimensionar pensando qué es lo que está funcionando mal, ¿sí? Entonces no es cuestión de cambiar perfiles, de mover. A veces se soluciona moviendo y separando los elementos, otras veces no, ¿sí? Y por eso es entender que lo que estoy haciendo, ¿sí? Para eso sirven estas cositas, porque uno va cambiando, sube, ¿qué pasa? Y ustedes van midiendo la sensibilidad, ¿sí? Ustedes de esta forma miden qué es lo que es sensible, ¿sí? Fíjense lo que les decía yo recién. Ustedes dicen, no, acá voy a cambiar las longitudes, voy a cambiar las cosas, qué sé yo, y le voy a poner, o cambio las condiciones, cambio los K, ¿sí?
cambio el K alrededor del eje Y, porque ahí es donde tengo problemas, entonces le pongo un empotramiento y qué sé yo, y gastan plata, digamos, y no siguen solucionando el problema. Miren, yo pongo 0,5 acá, por ejemplo, en el K, en el factor, y fíjense que sigue no verificando. De nuevo, de los 165 bajó a 161 y sigue no verificando. Y entonces no es ese el problema. ¿Se dan cuenta lo que les quiero decir? Sí, sí. Bueno, Profe, tengo una duda más sobre esto, ya así termino. vamos. Al final, en la parte de la verificación de la celosidad, ¿le dice? Sí. El D1 no encontré cómo se calcula en el Troglia, la verdad, porque se habla de... ¿A dónde? ¿Este acá? Ese, claro. O sea, yo sé que hizo eso, digamos, sé que lo que hizo fue buscar la componente horizontal, No pero... está en el Troglia, esto es estática. Es descomponer, mirá, es descomponer, es que no se calcula porque es estática básica esto, pero es esto, mirá. Si vos tenés la columna acá así, ¿sí? Sí. ¿Está? Las diagonales. Así, estamos dibujando cosas. Y vos tenés, párate que ahora vamos a usar la flecha, y vos tenés el esfuerzo ahí, ¿sí? Y Claro. bueno, tenés que descomponerlo en función de este ángulo en la diagonal, nada más. Entonces lo que hace ahí es dividir por el seno del ángulo y descomponer esa fuerza que tenés ahí en esa diagonal, porque vos lo que necesitas obtener es la compresión ahí, ¿sí? Y después dividirlo por dos, porque son dos elementos, ¿sí? Tenés uno de un lado y otro del otro, y vos verificás uno de estos angulitos a compresión simple. Nada más, eso es todo lo que hace. Claro, está bien. No, A ver. no hay otra cosa, digamos, ¿eh? ¿No, profe? ¿Cómo? ¿Por qué ahí lo dividen en dos? Y porque tenés dos diagonales, una de cada lado del perfil. Esta barra no está al medio, hay un ángulo de este lado y otro ángulo del otro lado, ¿sí? Si usted ve uy, perdón, esperen que se me fue mal. Que yo tenía la duda porque, por ejemplo, en el que había subido usted, o sea, en el TP6, pero el que subió usted de lo resuelto, el que está resuelto, ¿Sí? ahí no lo divide en dos. Entonces no sabíamos por qué en uno dividía en dos y en otro no lo dividía. No, me puedo haber equivocado, a lo mejor ya lo reviso, pero ustedes tienen esto. Sí, lo que estamos viendo recién ahí era esto acá, de costado, ¿sí? De costado ustedes tienen así, así y así. ¿Está bien? Esta barrita que estamos viendo acá es una de acá y otra de allá. Entonces, el esfuerzo que recién vimos, este esfuerzo que viene acá, ahí, se divide en la mitad acá y la otra mitad acá. Y yo verifico uno de estos, ¿sí? ¿Se entiende? Claro, sí, sí. Y por eso, uy, ¿qué puse? Espérense un cachito que quiero dibujarles acá. Esto. Por eso el reglamento les dice a ustedes, señor, ahí arriba donde empieza la columna, usted ponga una presilla y ahí abajo está el cálculo de esa presilla. ¿Por qué? Porque ahí es donde se genera este máximo esfuerzo, donde comienza. ¿Para qué? Para que se distribuya perfectamente en las diagonales. Y por eso el reglamento es exigente con esa presilla inicial. Y lo mismo al final, abajo de la columna, donde la columna descarga en la base, para que la transferencia de esfuerzo sea buena, digamos, sea perfecta. Porque si no, todo este reticulado pierde todo el sentido. ¿Se entiende? Sí. Profe, entonces digamos, el esfuerzo de corte que usted utiliza es el de la máxima combinación nomás, ¿no? Claro. Bueno, depende si la columna tiene compresión sola o si tiene compresión y flexión. Sí, ¿Sí? eso varía. Si hay compresión sola, aparece el ideal, pero en este caso es lo mismo, digamos, porque en este caso lo que nosotros hicimos fue usar una misma fórmula, porque lo único que cambia, fíjense en la fórmula, es que se le suma el que ya tenemos, ¿sí? Fíjense que en la fórmula nosotros tenemos beta por todo el otro cálculo, digamos, más el corte
que haya, en este caso sí hay, que es este acá, ¿sí? Si yo le pongo a esto 0, fíjense, yo le pongo 0 acá, y esta es exactamente la misma columna, nada más que no tiene flexión. Y ustedes van a ver que lo único que cambia es dos fórmulas, que son esta acá, donde este valor B6 es 0, ¿sí? Si yo pico acá, ustedes van a ver que cuando se sume B6 allá arriba, va a sumar 0. ¿Ven? Miren ahí arriba, ¿sí? 0. O sea, el momento ese va a depender directamente de el que se llama momento ideal, que es lo que les explicaba recién, que tiene que ver con qué ese momento, tiene que ver con este valor, ¿ven? Ahí está, es 0, ¿sí? Ese momento ideal que aparece es con respecto a la excentricidad inicial, para tener en cuenta qué sucede cuando la carga no está. En la práctica es imposible poner la carga en el centro. ¿Quién anda midiendo el centro de gravedad y haciéndole un puntito al soldador para que todas las cargas lleguen al centro de gravedad? Esto no existe. Las excentricidades nacen, las estructuras nacen excéntricas, ¿sí? No existen las estructuras perfectamente centradas, ¿sí? Lo que pasa es que esa excentricidad tiene un límite. Estamos hablando de 2 centímetros, piensen, ¿sí? Entonces es bastante acotada, ¿sí? Y bueno, y ustedes fíjense, se vienen acá, miren, ahí, fíjense, cuando sumamos, nos vamos allá arriba, ¿sí? Y suma 0. Entonces, la misma verificación que hacemos para flexo-compresión, te sirve solamente poniendo 0 en los valores de M y de U. Y ese es el esfuerzo de corte que utilizamos. Con ese calculamos, ¿sí? Sí, ok. ¿Qué otra duda más? Estas se van a cansar de verificar estas columnas, son las que más se usan, ¿sí? De estos elementos van a verificar toda la vida, ¿sí? Porque es la columna más barata, la que mejor resiste, la que mejor funciona, no tiene casi competencia a nivel de economía y de facilidad de construcción, porque cualquier herrero puede fabricar este elemento, y aparte, los esfuerzos son muy bajos en las barras. Entonces, eso indica que las soldaduras de las uniones también son, no requieren mucha, porque como no llevan mucha carga, con unos pocos centímetros de soldadura yo lo resuelvo. Entonces, no tengo que andar volviéndome loco si el soldador es muy bueno o muy malo. Yo, con calcular la soldadura, verificarla para el esfuerzo que tengo y decirle, che, mira, me dio 2 centímetros y ponele 6 centímetros y chau. Y yo lo único que tengo que hacer es decirle al soldador, che, soldame todo con 6 centímetros de longitud y me quedo recontra tranquila. Si de los 6 centímetros, 4 le salieron mal y todavía me quedan los 2 centímetros, que es lo mínimo que necesito. Y lo único que gasté fue 3 centímetros de electrodo más, nada más. ¿Se entiende? Entonces, esa es la practicidad de esta estructura, que no tengo que andar controlando. En cambio, si ustedes utilizan perfiles laminados y perfiles ya de pesados y demás, ya necesitan que el que suelde sea una persona que conoce un poquito más de soldadura, porque yo necesito vincular el ala, necesito vincular el alma, tengo que hacer bien las uniones, los empalmes, los cortes, tiene todo un poquito más de técnica, ¿sí? Por eso estas reticuladas, pero a morir, se van a cansar, van a ver que nunca van a poder encontrar otro elemento que funcione tan bien como el reticulado, en todo tipo de luces. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otra duda quedó ahí dando vuelta? Yo, ingeniero, tengo un par de dudas. Por Vamos a ejemplo, ver. en la columna 4, que Sí. teníamos dos casos, digamos, más desfavorables, uno con respecto a la compresión y otro con respecto al momento. Sí. Si, por ejemplo, en el parcial nos tocase un caso así que tiene, por ejemplo, como la columna 4, ¿cuál Sí, deberíamos seguro que les hacer? va a tocar. Al que le Claro, toque con pero una que moto, sea, seguro le va a tocar dos verificaciones. y la tendríamos, por ejemplo, nos tocaría la columna 4 y la tendríamos que verificar tanto para el momento como para la Sí, compresión. sí. Bueno, después tengo una duda que capaz que es una tontera, pero no me doy cuenta cuándo tengo que usar el área multiplicada por 2 y cuándo tengo que usar el área sola, o sea, ¿A una sola dónde? área. Por ejemplo, porque para la verificación de la resistencia a pandeo global, por ejemplo, para el ¿Columna PSLB, armada? ¿Columna armada? sí, sí.
Y bueno, pero depende de lo que va. Si vos vas a verificar la resistencia alrededor del eje material, si tomás, a ver, vos ahí podés tomar toda la carga con la suma de las dos áreas del perfil. Pero si vas a tomar, si podés hacer, si querés verificar más sencillo, tomar la mitad de la carga, porque en la dirección del eje material está comprimido. Entonces, si vos dividís la compresión en dos, ya está, tomás una sola área. Sí, entiendo. ¿Entendés? Sí, profe, entiendo. Mi duda era por eso, porque, por ejemplo, cuando hacíamos había en algunas partes que hacíamos el área multiplicada por dos, o sea, usábamos dos áreas y en otra usaba solamente un área, Claro. y nada, tenía esa duda. Depende de lo que estés verificando, exactamente. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra duda más? ¿Nada Profe, más? ¿le puedo hacer un comentario? Sí, dale nomás. Vamos con los comentarios. Respecto al parcial, o sea, algo que me ocurrió la vez pasada es que, como eran tantos elementos, yo tenía que ir y venir a la, ¿cómo se dice? A la estructura. Sí. Y yo no sé si hay alguna posibilidad de que usted la pase antes, así nosotros podemos imprimirla, porque la verdad que me quitó mucho tiempo eso de andar. O sea, la estructura Pero si ya de por sí era se muy las grande. se las pasamos a la estructura antes. Les dimos 15 minutos para todo el análisis estructural de la estructura. ¿Se acuerdan? Claro. Si puede ser un poquito antes como para ir a imprimirla, eso decía yo, en 15 Y minutos. bueno, por eso en esos 15 minutos tenés para imprimir. Te sobra. Apenas subís la estructura, tú la bajás y la imprimís. Y ahí tenés para imprimir todo lo que quieras en la estructura. Lo que me pasó a mi profe era que mientras teníamos ese tiempo, esos 15 minutos para ver la estructura, usted iba explicando cosas, entonces no podía estar haciendo. Claro, profe, además yo no tengo impresora, me tengo que ir acá a la esquina, no sé cuánto va a tardar. Pero no te vayas hasta la esquina a imprimir y todo. Y además no No, lo puso en una hoja A4. la También. verdad no me acuerdo. Pero Perdón, bueno, A3. se la ponemos en una A4 para que la tengan, si alguno tiene impresora y quiere imprimir, y le damos unos minutos más para que la puedan ver. No hay problema, le vamos a cambiar un poco los tiempos para que tengan más tiempo. Quédense tranquilos que le vamos a aumentar para que puedan ver tranquilos. Yo sé que ustedes tienen que volver de una pantalla a otra y por ahí Sí, se complica. eso fue la verdad que fue bastante. Le damos más tiempo para que tengan, por si alguno la quiere imprimir, y vamos a tomar el recaudo de que sean siempre en tamaño A4 para que puedan imprimir si es que le hace falta. Ahí para el recuperatorio, profe, había estado más cómodo que Claro, para el si ahí les examen al cambiamos los principio. tiempos. ¿Se acuerdan que les cambiamos los tiempos en el recuperatorio y le dimos más tiempo para que ustedes tengan en cada cosa? Claro, habían habilitado eso para el recuperatorio, que si vos terminabas antes un ejercicio tenías más tiempo para hacer el siguiente. Estuvo bueno eso. Vamos a hacer esa magia ahí. Lourdes la que hizo esa magia con la UV, así que vamos a volver a repetir la magia esa que funcionó bien. Les damos más tiempo, entonces lo que a usted les sobra de una cosa, lo pueden ir utilizando en lo otro. Ningún problema con eso. Profe, ¿y no se podría poner todo en una sola hoja en la UV? Sí, pero no es lo que yo quiero evaluar. Yo lo que quiero evaluar ustedes son justamente estos tres conceptos. ¿Cómo andan con la parte de análisis estructural? ¿Cómo andan con el cálculo de solicitaciones? ¿Y cómo andan con las verificaciones? Entonces, fíjense que en el primer parcial a la mayoría les fue muy bien en la parte de análisis estructural. Casi todos les fue bastante bien porque los conceptos estructurales los tenían, ¿sí? Pero después fíjense que flaquearon en los cálculos porque no hacen ejercicio, ¿sí? Más allá de que ustedes dicen, no, que me faltó el tiempo que tuve que ir, si ustedes hubieran hecho más ejercicio, ustedes hubieran andado 10 veces mejor. Entonces yo por eso le di más importancia a la parte del análisis estructural, que es la parte conceptual, que es lo que me interesa en la primera etapa, y le quité importancia a la segunda parte, digamos, que es las verificaciones, los números y todo eso, porque yo sabía que no le dimos tanto hincapié a eso. Ahora en la segunda etapa dijimos, che, la parte de análisis conceptual ya es como que está medio aprendido, o sea, yo ya no tengo duda de que ustedes van a venir a cometer errores gruesos en toda esa parte, ¿sí? Entonces, le voy a quitar importancia a eso, pero les voy a apretar las tuercas con cálculo de solicitaciones y las verificaciones. O sea, necesito que ahora se pongan en calculistas numéricos, ¿sí? Por eso requiere hacer ejercicio. Y por eso esta pregunta que me están haciendo está bien, está bárbaro, porque
Eso es el cálculo, ¿sí? Decir, ingeniero, acá cuánto tomo, ¿por qué este valor? ¿Por qué esto? Porque si yo tomo una longitud y es otra, y si tomo un radio de giro y no, eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Así Claro, que, yo me refería a que lo que soliciten el parcial, o sea, abrimos una pestaña y esté todo en una sola hoja. sí, lo podemos hacer, no hay En problema, vez se de puede varias hacer en una pestañas sola hoja. divididas, Sí, sí, se puede para ir hacer, bajando y llenando. Puede ser y que no. se refieras a que la nave estaba por un lado y las acciones por el otro. No, los valores que había que ir cargando, las actividades, claro, estaban ponerlos en todos todas juntos, en una, pestañas claro, como que se iban Ah, bien. habilitando. sí, sí, Igual sí. eso también, lo de los valores de las cargas por un lado y la nave por el otro también, si puede ser en una hoja. Vamos a tratar de unificarlo. Está buena la idea, vamos a tratar de unificarlo para que lo tengan, entonces ustedes puedan ir siguiendo, no tener que andar abriendo tantas pestañas, digamos, y pasando de un lado a otro. Sí, sí, Claro, entiendo porque lo que por quieren. ahí podés cerrar una sin querer y Claro, bueno, tenés que ponerte nuevo a buscar y sí, sí, que está estás claro, está nervioso, claro. buscas todo. No se pongan nerviosos, si estamos en la virtualidad, ni siquiera los puedo ver. Imagínense, tuviéramos en clase, hasta les puedo pegar un chirro o algo, pero acá nada, estamos re lejos, ¿qué vamos a hacer? Así que están tranquilos en su casa, así que... ¿Qué otra duda más tienen, chicos? ¿Qué les puede haber? ¿Qué otra cosa les está...? Después, profe, puede resubir esto con los resultados corregidos para comparar, puede ser bien. Sí, ahora ya lo acabo de corregir, ya se lo subo. Termino ahora la clase y le vuelvo a subir, lo reemplazo, quito el que está y pongo las dos o tres correcciones que hicimos ahí, que Bueno, yo metí la pata. gracias. Profe, ¿Nada más? Sí, yo escucho. es una duda. No sé si estoy perdida o qué, pero el TP5, o sea, si bien no fue la verificación exacta, igual la de la columna del grupo 2, no entró en el primer parcial, ¿El qué? el TP5, el trabajo No práctico sé, 5. no me acuerdo, a ver, ya les digo, aparte que me fijo, yo también puedo estar perdido con lo que es Porque, o sea, TP. yo lo había estudiado para el trabajo práctico 5, si bien lo hicimos de otra forma y ahora usted lo volvió a nombrar. Vos sos una adelantada. Verificación, columnas armadas del grupo 2. Sí, claro, esto lo vimos en la primera etapa, pero en la primera etapa no tomamos nada de columna armada del grupo 2. Yo se las hice fáciles las verificaciones y les di verificación de Sí, creo que más una columna simple. simple, bien sencilla. Claro, justamente por eso. Entonces ahora ahora tienen que reforzar, ahora sí, les puede tocar también columna armada grupo 2, un cordón de una viga, por ejemplo, tranquilamente les puede tocar para que la verifiquen. No sé, tienen que saberla también. Ahora sí va a entrar seguro les va a tocar, ¿sí? Seguro les va a tocar, a cualquiera les puede tocar cualquiera de las cuatro, ¿sí? Porque las naves van a tener distintos elementos y va a haber muchas columnas grupo 2, muchas grupo 4, o sea, va a haber muchos de cada uno, entonces aleatoriamente les puede tocar cualquiera. Así que ustedes tienen que saber estas cuatro verificaciones que estamos viendo ahora. Les puede tocar flexión con corte, les puede tocar barras armadas del grupo 4, como vimos recién, les puede tocar un macizo con las combinadas, digamos, ¿sí? O sea que estos últimos cuatro trabajos prácticos son los que entran ahora para verificación. Y los tienen que saber hacer bien, porque son básicos, ¿sí? Fíjense que yo, incluso ya dándoles hoy la clase de repaso y todo, lo que vamos a ver después, la última clase de práctico, ya no va a ser nada, porque ya nos queda el recuperatorio y ya al final ya les voy a subir solamente a la UV todo lo que es bases, y creo que queda bases y hierro redondo, me parece, los dos temas, ni siquiera se los meto en el parcial nada para que no se haga embrollo. ¿Sí? Me interesa que ustedes sepan verificar bien estos elementos, porque son básicos. Esto se usa todo el tiempo, siempre. Siempre van a usar estos elementos y tienen que saber verificarlos. Así que repasen, estudien bien. Si tienen dudas, me suben a la UV, no hay ningún problema, yo les voy contestando. ¿Sí? Ahí les voy subiendo. Me subieron fotos el otro día, que yo incluso les hice unos dibujitos a mano, les subí unas fotos también para que tengan. O sea, vamos a interactuar por ahí, no hay ningún problema. Pero tienen que hacer ejercicio, si no, no le van a surgir las dudas a ustedes. Ingeniero. Bueno, profe, gracias. Sí. Buenas tardes.
Una consulta, no sé si lo hablaron ya, entré unos minutos tardes. ¿Las instancias del examen van a ser similares al primero? Sí, eso hablamos ya. Similares. ¿Y la nota va a ser de la misma forma? ¿Va a ser en un periodo? Un porcentaje, claro, un porcentaje evaluamos toda la parte de conceptual, otro porcentaje evaluamos la parte, ¿cómo se llama?, de análisis de carga y cálculo de solicitaciones, y en el otro porcentaje evaluamos verificaciones. Menos... Perfecto. Y van a pasar una tabla, digamos, con las notas en la semana, digamos, para saber si... Bien. Pues no sé cuándo sería, digamos, para ver si preparamos para el coloquio o no. No, quédese tranquilo que ahí nomás se los corregimos rapidito, para que ustedes tengan. Las fechas son así, si yo no me equivoco. A ver, vamos a revisar acá. Acá. Espérense que vamos a compartir la pantalla y las revisamos juntos, porque ahí vi que me preguntaron también de cuándo es la fecha. En la clase que viene, 13 ustedes tienen teórico, van a ver maderas, ¿sí? El 20 es el parcial, ¿está bien? El 27 vuelven a tener ustedes teórico, ¿está bien? ¿Estamos de acuerdo? No tengo el cronograma acá para fijarme. Pero... A ver. Sí, profe, sí. Después, la clase después del parcial es un teórico que seguimos con madera. A ver, acá estamos, ¿sí? ¿Ven? El ingeniero tendría que dar hoy estructuras de madera, ¿está bien? ¿Se entiende o no? ¿Hola? Sí. Bueno, sí, profe, se entiende. Hoy 6 de octubre, estamos teniendo práctico en vez de esto. Esta clase de maderas pasa al 13 de octubre, acá, ¿sí? Acá vamos a tener el segundo parcial, el 27 el ingeniero les va a dar la segunda clase de madera y termina el teórico, ¿sí? Y como que ya tuvimos, profe, la primera clase de madera. Bueno, vale, introducción. Capaz que la introducción y le faltan las verificaciones, ¿ves? Le va a faltar las verificaciones porque tuvieron introducción, pero no vieron medios de unión, formas seccionales, dimensionamiento, resistencia, nada de eso, digamos. ¿Vieron? Claro. Por eso, a usted le falta una clase donde van a ver todo medio de unión, y le falta la última clase que es flexión en secciones compuestas, elementos solicitados a compresión. Bueno, ustedes en 2 clases más, 13 y 27 van a tener la parte teórica que se termina. El 3 de noviembre vamos con el, ¿cómo se llama? Con el recuperatorio, ¿está bien? Y el 10 de noviembre tenemos el coloquio general de la materia para aquellos que aprobaron directamente. Entonces, el día miércoles 20, cuando ustedes rindan, nosotros ya ahí ese fin de semana ya les subimos las notas y todo. Y entonces le va a quedar toda una semana en Chirola, ¿sí? Casi 2 semanas, hasta el recuperatorio, aquellos que tengan que recuperar. Aquellos que ya terminaron, les fue bien, listo, ya está. Ya pueden ir preparando el coloquio para ir presentarlo si lo quieren presentar acá, ¿sí? Y dejamos una última clase, esta es el 17, por si queda algún tema pendiente que revisar o ver, o si hay muchas consultas o algo con respecto a lo que yo les voy a subir, que es lo que nos faltó ver de bases y hierros redondos, ¿sí? Que lo podemos ver acá, podemos hacer una última clase sin ningún problema, ¿sí? Esta nos queda de changüí, no vaya a ser que aparezca algún paro, alguna cosa de esas ahí antes de las elecciones, o después de las elecciones, porque son por acá, entre el 10 y el 14, así que bueno. Bien, ¿qué otra cosa más? Si no hay más dudas, nos vamos a hacer ejercicios, tanto ustedes como yo. ¿Nada más? Bueno, chicuelos, nos vemos, que anden muy bien.